Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Continuamos con el Evangelio de San Juan, capítulo 2. Las bodas de Caná, no es Canaán. Las bodas de Caná. Vemos en este capítulo que el Señor Jesucristo comienza su ministerio público dando apertura a través de un milagro. El primer milagro de los 7 milagros que el Evangelio de Juan menciona. Juan les llama señales. No es tanto el milagro en sí, sino que el milagro señala a alguien, y ese señalamiento es a Jesús. 7 señales hizo el Señor Jesús de acuerdo al Evangelio de Juan. La primera es la conversión de agua en vino. La segunda señal, sanación del hijo del oficial, 4:46. La tercera señal, sanación del paralítico, 5:1-18. La cuarta señal, alimentación de la multitud, 6:1-15. Quinta señal, caminó sobre las aguas, 6:16-21. La sanación del ciego, y 7, la resurrección de Lázaro. Son 7 señales que Juan da. Hoy vamos a ver la primera, que es la conversión del agua en vino. Primer día es cuando Juan el Bautista es interrogado. El tercer día es cuando Natanael es llamado, Bartolomé. Natanael dice, ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Ese era el tercer día. Pues ese mismo día culmina en Caná, que estaba cerca de la parte alta del Jordán. Y entonces en ese mismo tercer día, Jesús va a una boda. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Palestina, de la época de Jesús, está dividido para fines prácticos en 3 partes. El norte, que es Galilea, en medio, que es Samaria, y abajo, que es Judea. En Judea está Jerusalén, está Belén. En Galilea está Nazaret, Caná, Capernaum, Betsaida, en fin, hay varios lugares ahí. Mar de Galilea, a un lado está Capernaum, y luego viene un río que conecta con el ahora llamado Mar Muerto, el río Jordán. Pues los bautismos de Juan el Bautista se están dando en la parte alta, en Gadarás, y sí da tiempo para que ese mismo día se llegue a Caná, porque está cerca. Las bodas de Caná, dice así. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, que es el norte. Y estaba allí, Juan pone, la madre de Jesús. Se cree que la madre de Jesús no era una invitada común. Al parecer ella estaba metida en la organización de esta boda, junto con el maestresala. Porque de otra manera, si se acaba el vino y usted es invitado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Exigir. Pero si usted es el que es el organizador, usted tiene que preocuparse porque el vino se acabó. María estaba muy preocupada. El hecho que se acabe el vino en una boda es algo en ese contexto hebreo muy delicado. Podía quedar un estigma en esa familia. Por años se iba a hablar, ¿te acuerdas de la boda de Canaán? Se acabó el vino. Qué poca provisión del novio. ¿Es así como va a tratar a la novia? Un estigma social muy delicado. Tanto que la familia de la novia podía demandar a la familia del novio por no haber planeado bien la boda. El asunto es delicado. Vamos a ver qué dice la Escritura. Fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Qué cosa tan extraña. Primero, María le dice, no hay vino. Si su hijo fuera alguien común y corriente, ¿qué tiene que contestar? ¿Y qué quieres que yo haga, no? Y no hay vino en toda la región. ¿Acaso María sospecha que su hijo es sobrenatural? ¿Acaso María tiene algunas referencias de su hijo que él puede
convertir el agua en vino, o si no eso, un milagro. Pienso que María sabía que su hijo era el Hijo de Dios, aunque no le quedaba muy claro, algo tenía su hijo, porque su hijo no fue concebido de manera natural. Vamos a Lucas 1, 31, 33. Esto es sobrenatural. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Allá hay sospechas de que este ser es sobrenatural. Y el Señor Dios le dará el trono de David a su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Su hijo no es cualquier hijo. Lucas 2, 8. Había pastores en la vigilia y de repente algo sobrenatural. Velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó del resplandor y tuvieron gran temor. El ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Otra señal más que María se dio cuenta. ¿Qué otra cosa? Simeón y Ana, dos ancianos que estaban en el templo, que cuando vieron al niñito Jesús dijeron: ya podemos morir, porque ya he visto al benefactor de Israel. Eso está en Lucas 2, 25 al 38. Luego en Lucas 2, 19 tenemos lo siguiente. María tenía todas estas referencias de su hijo, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Se me antoja pensar que en alguna ocasión María le preguntó: ¿eres hijo de Dios? ¿Hasta dónde está tu poder, hijo? ¿Por qué no te has manifestado? Ya tienes 30 años y no hemos visto pues esa salvación. Cosas que se platican solo entre una madre y un hijo. Por eso Jesús dice: ¿por qué me pides esto, madre? Si mi hora no ha llegado. Si las horas las marcamos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no un humano. ¿Cómo ejemplifico esto? Yo de joven empecé a aprender a tocar piano y ya me sabía 2, 3 piececitas de piano. Y mi papá me decía: sigue aprendiendo piano. Bueno, sigo aprendiendo piano con una condición: que no le digas a nadie. Llegó una visita: mi hijo Memo sabe tocar el piano. Y bueno, yo le dije: ¿qué tienes conmigo, papá? Algo parecido está sucediendo acá. Jesús dice: ¿qué tienes conmigo? Esa palabra "¿qué tienes conmigo?" está en otros textos de la Biblia. Por ejemplo, cuando Jefte era un juez, es llamado a pelear contra los enemigos de Israel. Jefte les contesta: ¿qué tienen conmigo si ustedes me corrieron de mi aldea? Ese "¿qué tienes conmigo?" es: no somos de la misma naturaleza. La respuesta de Jesús es: mujer, ¿qué tienes conmigo? Si mi hora no ha llegado, la hora de manifestarme y ser crucificado. Mujer, ¿qué significa esta palabra mujer? En español sería señora. Mujer es una forma decente, sin faltar al respeto, pero no íntima. Ya no somos madre e hijo a partir de ahora. Una forma decente pero no íntima, y tenía efecto de distanciar las dos partes. Jefte, cuando les dijo: ¿qué tienen conmigo? Si ni somos amigos. Jesús les dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? No somos de la misma naturaleza. María en ese momento se da cuenta que se distancia como madre e hijo. Su hijo ya no es su hijo. Ahora su hijo se ha manifestado, es su Dios, Hijo del Dios Altísimo. Y probablemente María se había enterado que 2 días antes Juan el Bautista declaró en el Jordán: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces le queda claro a María que esa relación se termina. No quiere decir que Jesús la desprotege, porque vemos que en la cruz Jesús le dice a Juan: madre, he ahí tu hijo, e hijo, he ahí tu madre. Porque son naturaleza diferente. Una forma decente pero no íntima, que tenía efecto de distanciar las dos partes. El que era tu hijo ahora es tu Dios, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son consustanciales, de la misma naturaleza. María no. Sin embargo, María es seleccionada para tener al Hijo de Dios. Bendita tú entre todas las mujeres. Por eso respetamos a María como María, mujer. Todavía no es mi hora. La hora la marca el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No una mujer, con todo respeto, pero no es intimidad. María hace a un lado esa suave reprensión de su hijo y dice lo siguiente:
haced todo lo que os dijere, porque Él es Dios. Había 6 tinajas de piedra que no son de barro. Las tinajas servían para todo ese ritual que venía en Levítico, pero que los fariseos habían exagerado como doctrina de hombres. Se lavaban las manos y se las recontralavaban. Me da la impresión que era un tipo de pileta, pero esta es de piedra, porque para ellos la piedra no se contaminaba, el barro sí. Se lavaban así, primero las manos así y luego las manos hacia abajo, bien lavadas. Antes de sentarse a la mesa, pues no usaban toallas, sino empezaban a agitar las manos así, hasta que quedaban secas. Entonces probaban los alimentos. Y se dieron cuenta que Jesús no hacía eso ni sus discípulos. Marcos 7:1. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, las cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, no estaban lavadas y no estaban agitadas como decían los fariseos, doctrina de hombres que deberían de estarse agitando hasta que estuvieran secas. Era más importante el lavado de comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas. Los condenaban porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de hombres, de ancianos, si muchas veces no se lavan, no comen. Estas 6 pilitas que estaban pegadas a la sala eran para estarse lavando las manos y lavar los trastos, porque el vino normalmente se tiene en odres de cuero. El vino no se tiene en pilas, y más donde la gente mete la mano a lavarse y están metiendo uno que otro trasto. Vayamos a la Biblia. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, no para vino, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de los cuales cabían 2 o 3 cántaros de barro. ¿Qué dice Jesús? Llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Es importante llenarlas hasta arriba, no sea que después digan de que había sedimento de vino abajo, le echan agua y se vuelve vinosa. No, llénenla hasta el tope de agua. El agua se transforma en un vino espectacular, el mejor vino, tanto que el maestresala, que es el que probaba los alimentos, el que estaba pendiente de todo, cuando prueba el vino dice: es excelente. Va y le dice al novio: normalmente no se hace así. Lo normal es que cuando están recién llegaditos sirvas el mejor vino, y ya que están un poquito bajo la influencia del alcohol, sirvas el vino de segunda cantidad. Tú hiciste al revés. El mejor vino es Jesús. Todo lo del Antiguo Testamento había por ahí que se dejaba ver Cristo, pero ahora Cristo se dejó ver al final, el mejor vino para el final. Y lo tenemos en la Biblia, la revelación de Cristo, de quién es Él a través de su palabra. Porque el vino representa la alegría, símbolos. No estoy diciendo que se tenga usted que emborrachar para estar alegre, no. Estoy hablando de lo que representa en Israel el vino, la alegría. Cristo es la alegría. Agregando, el vino era muy fuerte ahí. Son tierras propias del vino. Se rebaja con agua, 10% o 1/4 parte. Siempre le ponían agua, pero este vino era excelente. Entonces le dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él, el maestresala, de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. La primer señal que Jesús hizo. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Se reafirmó la fe porque ya habían creído en el Jordán. Lo que llama la atención: nadie se convierte. Salió Jesús, su madre y sus discípulos. Me encantaría que allá adelante dijera: los que echaron el agua en las tinajas dijeron: amén, este es el Hijo de Dios, gloria a Dios, seguiré a Jesús. ¿Ya vieron qué dice el texto? Se fue su mamá, se fue él y sus discípulos a Capernaum, y nadie se convirtió. Más adelante Jesús lo dice: no hay profeta en su tierra.
En la parábola de Lázaro dice, aunque vean muertos resucitar, no van a creer. Ve el texto. Después de esto descendieron a Capernaum, su madre, sus hermanos. Es que a los primos se les decía hermanos, o sea que eran primos de Jesús. No, son los hermanos menores de Jesús. ¿Por qué María tuvo más hijos? ¿Por qué Dios inaugura su primer milagro como una boda? Porque la iglesia está casada con el esposo y el esposo es Jesucristo. Más adelante en Efesios, Pablo les dice, amad a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia. Grande es este misterio. Mateo 13:55 dice los nombres de los hermanos de Jesús. Uno de ellos escribió una carta, Judas, porque este Judas no es el Iscariote. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Estuvieron en Capernaum poco tiempo y después de ahí dice que vino la Pascua de los judíos. Un recordatorio, una conmemoración de cómo el ángel destructor mató a todos los primogénitos egipcios y respetó a todos los primogénitos judíos donde se había marcado con sangre los dinteles de la puerta y el ángel de la muerte no entró ahí. Y cada año lo recordarás. Esa fiesta era el 14 del mes de Nisan, febrero y marzo. En el día 10, usted iba a escoger el cordero de un año sin defecto y macho, el primogénito. Lo observaba 4 días, porque en el día 14 de Nisan se mataba el cordero. No se le quebraba ningún hueso, se asaba con tripas, con todo. Nada más se le sacaba la sangre y se comía una familia. Se calculaba, la cosa es que no debería desperdiciarse nada. Si quedaba algo, se quemaba. Eso es en el día 14. En el día 15 es la fiesta de los panes sin levadura. Y luego después de esto comenzaba la fiesta de las primicias. Una gavilla se ponía en el campo, se apartaba, se dejaba 3 días y ya en el día 18 se quemaba. Eran 3 fiestas juntas. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, Monte Moría. Ahí ya no va la mamá, la madre de Jesús. Ahí va él con sus discípulos. Juan menciona 3 Pascuas. Jesús asistió a 3 Pascuas en su ministerio público. Los sinópticos solo relatan una Pascua cuando Cristo es entregado, pero Juan relata 3 Pascuas. Esta es la primera. En el día de la Pascua, día 14 de Nisan, todos los judíos de todo el mundo romano se juntaban en Jerusalén. Era probable que en ese día hubiera de 2 millones a 3 millones de judíos. El templo de Herodes estaba a reventar. Era un negociazo. Desde la salida de Egipto hasta que Jesús entra al templo en este momento, se habían celebrado más o menos 14,000 Pascuas. 7,000 sacerdotes trabajando en el templo, 50 cada día. Claro que en el tiempo de la Pascua todos estaban trabajando ahí. Para los que son comerciantes, esto es dinero. Cuando un pueblo no lo visita nadie, no hay dinero. El negocio del Sanedrín, el negocio del sumo sacerdote, ¿dónde estaba aquí? Estaba en los animales y en las monedas, en el impuesto. Usted llevaba su animalito cargando desde Capernaum o de Bethsaida. Ahí iba con su animalito, llegaba en el 14 de Nisan, lo presentaba al sacerdote. El sacerdote ya estaba amañado con el que vendía los animalitos. Tiene un defecto, tiene un callo ahí en la pata, no pasa. Pero si lo vengo cargando desde Galilea, ¿qué importa? No pasa. Tiene que comprarlo ahí en la esquina donde está el pórtico de Salomón. ¿Y cuánto cuesta? Tanto. Para atrás es mucho dinero. Pero este sí se lo garantizo que se lo acepte el sacerdote. Y entonces el sacerdote, que ya estaba amañado, decía, sí, este sí pasa. Negociazo. Caifás y Anás, que eran los del Sanedrín, vivían en un esplendor. El negocio estaba también en el impuesto del templo. Había un impuesto que se pagaba cada año, pero tenía que ser en la moneda judía, porque no tenía imágenes del César, y segundo, porque tenía mucha plata esa moneda. Y entonces usted llegaba con sus dineritos acá, ¿quería usted ofrendar? No, es que es con la moneda del templo. ¿Y dónde la cambio? Ahí en la otra esquinita también. Cambiaba su dinerito y ellos se quedaban con un porcentaje alto. A los 12 años, Jesús visita el templo en una Pascua y se pierde. María lo reprende y dice, nos has tenido angustiado, hijo. En los negocios de mi padre tengo que estar. Eso está a los 12 años.
porque el judío tenía que ir a las fiestas judías a partir de los 12. De los 12 a los 30 años, ¿Jesús asistió a otra fiesta judía? Por supuesto, si no es que asistió cada año. ¿Y Jesús veía el negocio? Pues se daba cuenta. Y algo maravilloso, imagínese a Jesús a los 25 años, yendo a una Pascua judía. En el templo no se puede entrar de tanta gente, derramadero de sangre de las ovejas. Es un judío más, es Galileo, es de Nazaret y carpintero. La gente lo empuja, él está viendo todo. Y él es el Mesías, y él es el Cordero, y nadie lo conoce. Todo ese templo es por él y para él, y nadie lo conoce. Y el humilde, ¿quién es el que luce ahí? Anás, Caifás, barba larga, bien vestidos, impecables, y él es un carpintero. Viene el asunto de que él, cuando ve esto, ¿qué hace? Dice la Biblia, un azote de cuerdas. Con los mecates con que estaban agarrados los animales, agarra uno y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes. Y luego los que estaban con sus monedotas ahí en los bancos, les avienta las monedas. Empieza un relajito que es peligroso, porque si los que están en la fortaleza Antonia, que son los romanos, se dan cuenta que hay un relajo ahí, tienen ganas de entrar y agarrar a cuerazos a todo tanto judío religioso. Los romanos ya nada más están viendo a ver qué pasa para entrar al templo y poner unos macanazos a los que más puedan. Entonces inmediatamente la guardia del templo que llega y que se acerca a Jesús, mandado por los fariseos, ¿qué señal tienes para hacer esto? Ya sabían que era carpintero, ya sabían que era de Nazaret, ya sabían que Juan el Bautista había dicho que era el Cordero. ¿Qué autoridad tienes? Y Jesús, en lugar de aclararles, dejarles clarito, soy el Hijo de Dios, y hacerle una reflexión de todos los profetas del Antiguo Testamento apuntan hacia mí, entiendan que soy Cristo, los confunde más. Les dice, derriben este templo y en 3 días lo levanto. Inmediatamente se confundieron, hasta los discípulos dijeron, bueno, si este templo lleva 46 años construyéndose, qué belleza, y no lo terminan. Y dice que en 3 días. Los fariseos jamás se olvidaron de eso, porque en el juicio de Jesús se lo sacan en cara. Le dijo, dijo, nosotros lo oímos, que en 3 días iba a levantar este templo. Está loco. Pero Jesús no hablaba de ese templo, sino hablaba de su templo. Él iba a estar 3 días en la cueva. La gente pedía una señal de él, y él les dijo, no se les va a dar señal, solamente la señal del profeta Jonás. Mateo 12, 39, 40. Jesús les dijo y les respondió, generación mala, malo entre malos, Anás, Caifás, el Sanedrín, los sacerdotes, los levitas. Generación mala y adúltera, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y entonces quedaron más confundidos. Es más, los discípulos no entendieron, después lo entendieron. O sea, al que Dios no alumbra, no lo alumbra nada. Y al que Dios alumbra, no hay diablo que pueda oscurecerlo. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Desafiar a la máquina religiosa más poderosa que ha existido. Los griegos para pensar, los romanos para pelear, los judíos para ser religiosos. La máquina religiosa más poderosa de siempre han sido los judíos. Y un hombre de 30 años, carpintero, los desafía, les tira su negocio. Y dijo a los que vendían palomas, quitad aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Salmo 69:9, es un salmo mesiánico. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dios puede hacer un templo como el de Herodes en un día, en un segundo, con su palabra, porque es Dios. La tierra la hizo en 7 días la creación, pero él pudo haberlo hecho en un segundo, pero él los confundió. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Un hombre muy inteligente, es un teólogo ateo, si hay, escribió esto. Jesús era un campesino judío carismático y al parecer cínico. Su enseñanza era ingeniosa, clara,
y contracultural, estaba en contra de todo, pero no escatológica, no hablaba de Cristo, del Mesías, y no se enfocaba en sí mismo, o sea, lo que enseñó él no era de él. Todos los relatos de su naturaleza divina, mesiánica, sacrificial en los evangelios, es un mito que la iglesia escribió de él. Eso es lo que piensa un hombre sumamente inteligente. Para nosotros, ¿quién es Cristo? ¿Qué dijo Pedro? ¿Eres el Hijo de Dios? Unos dicen que Elías, otro que el Bautista. Sí, eso dicen ellos, pero ustedes que son mis discípulos, ¿quién soy? Es un hombre muy ético, sufridor, honesto, íntegro, pero es un hombre solamente. No, para usted, ¿quién es Cristo? Es el Hijo de Dios Altísimo. No traten de engañar a Dios. Dios conoce el corazón del hombre. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía y él sabe lo que hay en el hombre. Jesús es crucificado en la tercera Pascua, un 14 de Nisan. Los corderos se sacrificaban de 3 de la tarde a 5. Justo el día en que Jesús está siendo colgado en el Gólgota, justo ese día y a esa misma hora se están matando los corderos. Un historiador, Josefo, comenta que el día que Cristo murió, se sacrificaron 256,500 corderos. El torrente de Cedrón se hacía rojo. ¿Dónde va tanta sangre? En el 14 de Nisan, Cristo está muriendo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No más sacrificios, solo el perdón de Cristo y la gracia de Cristo. No trate de engañar a Dios. Él conoce el corazón de usted. Si su corazón no está transparente con Dios y no ha sido honesto, dígaselo y pida perdón, porque Él es el que quita el pecado del mundo. Una vez que usted muera, Él lo puede resucitar a usted, aunque a usted lo quemen, lo incineren. Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías. A Él sea toda la gloria. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por estas bodas de Caná que inauguran, Señor, tu ministerio precioso. Sangre bendita, sangre que quita el pecado. Cordero de Dios, lavas el pecado de los que has de lavar. María se sorprendió, pero finalmente entendió. Su hijo era Dios. Sujeta a su hijo. Pedro acertó, Señor. Eres el Hijo del Dios Altísimo, en quien no hay pecado, primogénito, primicias de la resurrección. He ahí el Cordero. Más adelante Pablo dice que usted es nuestra Pascua, Señor. Nuestra Pascua en Cristo fue hecha. Usted es nuestro Cordero, Señor. Gracias. Comemos de usted porque dice que el que no come ni bebe su sangre no verá el reino de Dios. Usted es el Cordero de la Pascua y por fe comemos de usted. No es la transustanciación, son los símbolos. Gracias, Padre. Bendito el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el doctor Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.